En la orilla fangosa del Volga, año 922, la tienda vibra como un pecho que respira hondo antes del grito. Dentro, 6 guerreros esperan en penumbra, afilados por el silencio y el olor agrio del hierro al rojo. La muchacha entra con la torpeza de quien sabe exactamente lo que va a ocurrir, y aún así, tropieza con el destino. Se llama Sigrid, aunque el cronista árabe que mira a través del tejido jamás escribirá ese nombre. Y ha aprendido a sobrevivir, pronunciando palabras nórdicas mal cocidas durante 2 años de cautiverio, desde que su aldea eslava ardió como una antorcha que nadie quiso apagar. Veo a mi señor, murmura, y lo dice para todos y para nadie, para la vieja corpulenta a la que llaman el ángel de la muerte, que acerca una hoja al brasero hasta que la luz tiembla, para los hombres que fingen no escucharla, para sí misma, porque a veces el autoengaño es la única manta en la intemperie. Afuera, la multitud canta más alto que el viento del río. No es devoción, es ingeniería del ruido, cubrir lo que no debe oírse, pulir el rito hasta que la violencia quede bruñida como una copa sagrada. Mekoman la ama a su salón, repite ella, y cada repetición la despega 1 milímetro de su cuerpo. El 4.º guerrero no cree en visiones, el 5.º, menos. Cuando el 6.º termina, Sigrid ya no habla de ver nada. Está aprendiendo la gramática de las cosas que terminan. Entonces la vieja se mueve, cuerda en una mano, hoja en la otra. 2 líneas paralelas que llevan al mismo lugar. Una para cerrar la garganta, otra para cerrar el debate. Que nadie se engañe. Aquí no hay improvisación. Esta coreografía ha sido ensayada durante 10 días, con una precisión que mezcla alcohol de miel, hierbas que embriagan sin dormir, y promesas sobre un más allá que justifica cada golpe en el más acá. La muchacha ha sido alimentada mejor de lo normal, vistosa como una ofrenda, vigilada sin resquicios para que ni el suicidio, ni el escape, ni la razón estropeen el espectáculo. El cadáver del caudillo reposa ungido con aceites. Los caballos relinchan atados al mástil de la nave. Los perros yacen somnolientos como si supieran que también son parte del ajuar. La tienda es un teatro, el río una platea, la comunidad entera una congregación que convierte el abuso en liturgia y la liturgia en absolución. La crónica lo dirá con elegancia. Una esclava se ofreció a seguir a su señor al más allá. El verbo ofrecerse merece sospecha. En un mundo donde alguien será elegido de todas formas, dar un paso al frente es una forma de elegir la forma del abismo, no su existencia. La libertad aquí es una palabra sin bisagras. Sigrid ha calculado, porque incluso el miedo calcula, que su valor de mercado desciende, que la llegada de nuevas cautivas desplaza su sitio, que la belleza bajo el látigo se marchita como fruta en sal. Elegir la muerte no es valentía romántica, es administración del dolor. El canto sube un tono cuando la cuerda roza la piel. No es casual. Los ritos necesitan sonido para tapar la respiración de los vivos y la salida de los que dejan de serlo. Desde fuera apenas se distinguen sombras que forcejean sobre la lona. Dentro, 2 mujeres sujetan las manos de Sigrid, 2 hombres los tobillos, y la vieja hace su trabajo con eficacia de oficio. En unos minutos, el barco arderá como una segunda aurora en la orilla. Las flechas incendiarias dibujarán constelaciones falsas, y el humo llevará a un muerto ilustre y a una muchacha sin nombre hacia un cielo que no negocia. El público celebrará la gloriosa partida del caudillo, y nadie dirá en voz alta que el honor de ella es una máscara puesta al horror de todos. Pero esta escena, por más excepcional que quiera parecer, es la pieza visible de una arquitectura más amplia: convertir cuerpos femeninos en engranajes de economía, religión y política. El sacrificio no es un capricho sanguinario, es un comunicado público. Afirma jerarquías, fortalece pactos, vandaliza dudas. La comunidad aprende mirando. Aquí el poder no termina con la muerte del líder. Continúa porque puede decidir también la muerte de quien no importa.
La tienda enseña una teología del dominio, donde el más allá legitima el más acá, donde la fe no consuela, sino que organiza. ¿Cuántas Sigrid hubo en los ríos del norte, en las playas de los fiordos, en las lagunas de Suecia? ¿Cuántas fueron humos sin epitafio para que un linaje afirmara su invulnerabilidad? El cronista anotará lo soportable, insinuará lo indecible y seguirá su viaje. Nosotros, mirando hacia atrás, tenemos la tentación de pensar que se trata de leyenda negra, de un exceso narrativo. Sin embargo, los testimonios cruzados, las tumbas con múltiples cuerpos femeninos, las huellas de fuego en maderas funerarias y los silencios calculados en las sagas componen un mosaico más tosudo que cualquier negación. Si admiramos las naves largas, debemos saber qué cargaban bajo las tablas. Si celebramos la audacia de las rutas, debemos contar los cuerpos que convirtieron esa audacia en riqueza. La pregunta, incómoda y necesaria, queda tendida como la cuerda en la mano de la vieja. ¿Es la fe suficiente para justificar la crueldad? ¿O la fe es, demasiadas veces, el barniz que permite a la crueldad funcionar sin remordimiento? Sigrid respira por última vez como quien bebe agua después de una sequía larga. El filo baja, la cuerda sube, el humo aprende su nombre para deshacerlo. Y el Volga, indiferente, sigue su curso, como siempre han seguido los ríos que aprenden demasiados secretos. El 8 de junio del año 793, las campanas del monasterio de Lindisfarne se habían callado antes de lo previsto. Una hora antes, la hermana Aldred copiaba manuscritos en el scriptorium, iluminando letras doradas como si fueran ventanas hacia lo eterno. Una hora después, se encontraba hundida en la penumbra de un almacén de grano, respirando polvo que rascaba los pulmones, mientras voces nórdicas se acercaban como un trueno que nadie había previsto. A través de las rendijas de la madera vio lo imposible: hombres armados, con ojos de hielo y barba de sal, clasificando a las personas como quien clasifica animales. Vio cómo su amiga Bridge era arrastrada por el cabello hacia la playa, donde los barcos esperaban como bocas abiertas. El cabello cobrizo que brillaba en las oraciones matinales se había convertido de repente en maldición. La belleza, que un día había sido ofrenda a Dios, ahora era precio en el mercado del infierno. El grano crujió junto a ella. Una mano irrumpió en la penumbra, áspera, dura, implacable. La sacaron de allí como quien saca un saco. El hombre tenía ojos azules, olor a hierro y sal, y ninguna compasión. Dijo algo en su lengua, un sonido incomprensible que no necesitaba traducción. La vida que conocía había terminado. Con apenas 14 años, tras 12 de ellos dedicados a Cristo, Aldred iba a descubrir lo que los vikingos hacían con las mujeres que capturaban. El viaje por mar transformó la fe en silencio. 40 mujeres encadenadas en un espacio para 20, con cuerpos apretados como tablas húmedas. 2 días sin comida. Agua solo cuando las olas golpeaban la cubierta y dejaban gotas saladas que las cautivas lamían del mismo sitio que generaciones de esclavas habían lamido antes. Cada gota tenía el sabor del desespero. No existía diferencia entre sudor, llanto y mar. El barco no era nave, sino tumba flotante. Pronto, Aldred aprendió a descifrar el lenguaje secreto de las visitas. No era necesario entender palabras. Bastaba reconocer los pasos, el ritmo del silencio, la forma en que los hombres bajaban al fondo. Algunas veces venían por violencia directa, otras solo observaban como quien evalúa ganado antes de la feria. Nada era casualidad. Cada mujer estaba siendo medida, preparada, valorada. El viaje desde Lindisfarne hasta Noruega duró 11 días, pero para Aldred fue una eternidad. 2 de sus compañeras murieron en la oscuridad. Los cuerpos fueron arrojados al mar sin salmo ni cruz, devorados por el agua como si nunca hubiesen existido. En el 5.º día, las oraciones de Aldred dejaron de sonar. Dios parecía haberse quedado en las páginas que ella había copiado, lejano, ajeno, inaccesible.
El barco era un purgatorio sin salida, un útero que no daba vida sino esclavitud. Al llegar, comenzó la clasificación. El jefe eligió primero, los demás por orden de reputación y crueldad en batalla. Bridge fue destinada al salón del caudillo. Aldred terminó en manos de un granjero llamado Gunnar, destinada a campos y piedras, a moler grano hasta que sus manos se torcieran como raíces secas. Lo que Aldred no sabía es que la suerte de su amiga era aún peor. 3 meses en el salón del caudillo antes de ser vendida a un mercader del este. Después, silencio. Ni cartas, ni noticias. Solo rumores en las redes clandestinas que las mujeres esclavas tejían como único refugio. Cadenas invisibles de voces que transportaban esperanza y horror a la vez. Bridge, hermosa, había desaparecido en un laberinto de mercados que se extendía desde Islandia hasta Constantinopla. La belleza en cautiverio no era un privilegio, era una condena sin final. El ataque a Lindisfarne no fue una excepción, fue un modelo. Durante 3 siglos, cada amanecer pudo traer barcos con dragones tallados en la proa, heraldos de un destino peor que la muerte. Monasterios, aldeas, granjas aisladas. Todos sabían que el horizonte podía abrirse y tragarlo todo. La historia cristiana cuenta que Lindisfarne fue el inicio de la era vikinga, pero visto desde las entrañas de las mujeres, fue el inicio de una arquitectura del sufrimiento femenino, diseñada con una precisión que ni los cronistas árabes, ni los monjes europeos, ni los historiadores bizantinos pudieron negar. Y aquí surge una pregunta que nos arde aún hoy. ¿Cómo pudo Europa, cimentada en la fe y la cruz, soportar durante siglos un sistema que convertía a sus hijas en mercancía? ¿Qué valor tiene la oración cuando el humo de las hogueras sagradas se mezcla con el humo de las aldeas quemadas? La contradicción sigue abierta. Mientras los monjes copiaban evangelios de esperanza, sus hermanas eran arrancadas de claustros y convertidas en propiedad. Quizá la verdadera herejía no fue rezar a dioses paganos, sino permitir que la vida de miles de mujeres se redujera al precio de un saco de grano o un puñado de plata. Sister Aldred respiraba polvo en aquel almacén. La mano que la sacó fue solo el inicio de una cadena que se repetiría por siglos. Lo que se perdió en Lindisfarne no fueron únicamente manuscritos ni cálices sagrados. Fue la inocencia de creer que el monasterio era refugio. A partir de aquel día, incluso las murallas de Dios fueron vulnerables. Y cuando hasta los muros de lo divino caen, ¿dónde se puede esconder una mujer? La mañana siguiente a una incursión en un poblado franco, el jefe Ragnar Ironhand caminó lentamente entre 200 mujeres arrodilladas en el barro. Sus casas aún humeaban en la distancia. Sus hijos habían sido dispersados. Sus esposos y padres yacían muertos. Los guerreros habían dispuesto a las cautivas en hileras ordenadas, por edad, por fuerza aparente, por lo que sus cuerpos podían ofrecer. Ragnar sostenía un bastón con el que levantaba mentones, giraba cabezas hacia la luz y examinaba manos como si fueran herramientas en un mercado. No era brutalidad ciega, era un proceso quirúrgico, aprendido tras decenas de campañas. Así, las dividía en 3 grupos. El primero, el de las trabajadoras, incluía a mujeres mayores, con manos encallecidas y espaldas anchas. Eran vistas como máquinas de labor, moler grano, cargar agua, arar campos hasta que el cuerpo se quebrara. El segundo grupo, el de las reproductoras, reunía a las jóvenes fuertes en edad fértil. Su función sería multiplicar la propiedad. Hijos concebidos en cautiverio que nacerían ya con el sello de la esclavitud. El tercer grupo, el de los fines especiales, era el más reducido, pero el más cruel. Allí se destinaba a las hermosas, a las nobles, a las demasiado jóvenes. Eran mercancías de lujo, trofeos para ser vendidos en los mercados más lejanos, donde el exotismo se cotizaba como oro. 3 mujeres ejemplifican la geometría del dolor. Marie, con 30 años y 4 hijos muertos en la defensa de su hogar.
Fue enviada al grupo de trabajadoras. Su robustez la condenó a girar piedras de molino día tras día, hasta que sus dedos se deformaron como raíces secas y su espalda se dobló para siempre. 8 años sobrevivió, hasta que el cuerpo dejó de responder. Isabel, de 16 años, hija de un pequeño noble que intentó resistir, fue colocada en el grupo de reproductoras. En menos de un año parió a su primer hijo, un niño que nunca conoció el nombre de su padre, y con el tiempo dio a luz a 7 más, todos arrebatados en cuanto pudieron sostener una herramienta. No era madre, era fábrica de esclavos. Marguerite, de 20 años y belleza que incluso el barro no podía apagar, fue apartada como mercancía selecta. A ella no la hicieron trabajar en campos ni parir hijos para Ragnar. La lavaron, la vistieron, la enseñaron frases en árabe y griego. La prepararon como quien pule un diamante antes de exponerlo en la subasta. Lo estremecedor no era solo la violencia, sino la precisión económica que latía detrás. Un diente podía delatar la edad exacta. Las caderas indicaban potencial reproductivo. Las manos revelaban oficio y fuerza. Un simple detalle como saber tejer triplicaba el precio. Saber leer latín convertía a una mujer en un bien de exportación hacia Bizancio. Hasta el dolor era calculado como si fuera un libro de contabilidad. En este sistema, el cuerpo femenino dejó de ser un ser humano y se transformó en categoría. ¿Qué significa ser trabajadora cuando lo que se trabaja es la propia carne? ¿Qué significa ser reproductora cuando el fruto de tu vientre te es arrebatado? ¿Qué significa ser especial cuando el adorno de tu belleza es, en realidad, tu sentencia? Cada grupo era un espejo roto que devolvía el reflejo de la misma verdad. No había salida. Sobrevivir no era vivir, era prolongar la esclavitud con cada respiración. Si el sacrificio de Sigrid en el Volga revestía la violencia de sacralidad, el mercado de Ragnar la desnudaba hasta la aritmética. Un cuerpo valía 12 marcos, otro 20, otro apenas 4. No había llanto que modificara la cifra. La civilización nórdica había transformado el dolor en números, y esos números alimentaban una maquinaria de expansión. Es imposible no pensar en el eco que resonaría siglos más tarde en las plantaciones del Atlántico, donde también se tasó la vida humana en monedas. La brutalidad no era accidente, era industria. Marie giraba piedras, Isabel paría hijos, Marguerite aprendía frases para complacer a compradores extranjeros, y mientras tanto, los cronistas callaban sus nombres. Ellas eran la sombra sobre la que se levantaba el mito de los vikingos conquistadores, exploradores, navegantes. Pero detrás de cada barco que partía hacia Irlanda o hacia Islandia, había hileras de mujeres clasificadas como ganado. Así se construyó la leyenda y así se enterró la verdad. ¿Cuántas Maries, cuántas Isabels, cuántas Marguerites hubo en los siglos de hierro y fuego? ¿Qué es la historia de los vikingos sin el eco de esas gargantas que nunca pudieron gritar? Dublín, año 852. La ciudad que hoy se muestra como capital europea era entonces un engranaje oscuro, el mayor mercado de esclavos del occidente medieval. Allí, sobre una plataforma de madera de 5 metros de altura, una princesa llamada Orlet fue expuesta desnuda ante cientos de compradores. Su linaje real, que en su tierra natal debía significar protección y respeto, se convirtió en simple argumento de venta. El subastador hablaba en 4 lenguas distintas: nórdico, griego, árabe y latín vulgar, asegurándose de que ningún comerciante perdiera detalle. Describía su virginidad, su educación, su nobleza, como si fueran atributos de un caballo de carrera. El precio inicial: 12 marcos de plata. En pocos minutos, las pujas elevaron la cifra hasta 24, pagados finalmente por un mercader especializado en trasladar mujeres jóvenes hacia Bagdad. El viaje la llevaría por Suecia, descendería ríos eslavos y, si sobrevivía, acabaría en un harén oriental, convertida en exotismo viviente. A su lado, en el mismo mercado, una muchacha galesa llamada Brangwyn
había sido vendida 16 veces en apenas 2 años. Cada venta la alejaba más de su hogar, más de su lengua. Comenzó en Irlanda, pasó por Noruega, luego por Islandia. En cada lugar servía un tiempo, hasta que la revendían como si fuera moneda en circulación. La estrategia era clara: mantener a las mujeres en movimiento, impedir que arraigaran, que establecieran vínculos, que recordaran que eran humanas. Así se borraba la memoria, así se tallaba la obediencia. Los mercados de esclavos vikingos no eran caos, eran administración. En Dublín o Edevi existían corrales capaces de retener a 500 mujeres a la vez. Había estaciones de alimentación calculadas para mantener el mínimo de fuerza vital al menor costo posible. Se llevaban registros escritos en piel de cordero, donde se anotaban edades, etnias, habilidades. Se aplicaban rudimentos de medicina para aislar a las enfermas, no por compasión, sino para evitar que una epidemia redujera el inventario. El cuerpo de una esclava no era persona, era activo que debía conservarse hasta el momento de la venta. El proceso de tasación era brutal en su frialdad. Una adolescente virgen podía costar 20 marcos. Si perdía esa condición, su precio caía a 12. Una mujer de 35 años apenas alcanzaba 4 marcos, a menos que supiera tejer, en cuyo caso podía valer el doble. Una embarazada podía ser vendida como inversión, 2 vidas al precio de una. Y si el hijo nacía, se exhibía como garantía de fertilidad. Los compradores preferían la certeza de que aquella mujer multiplicaría su propiedad. El espectáculo no terminaba en el mercado. Dublín se había transformado en un centro de experimentación financiera. Existían formas rudimentarias de crédito. Se permitía comprar mujeres a plazos, comprometiendo futuras ganancias de botín. Había seguros que compensaban pérdidas por naufragios. Incluso se formaban asociaciones de mercaderes para dividir riesgos y beneficios, prefigurando el sistema comercial que siglos más tarde financiaría expediciones atlánticas. La esclavitud femenina fue el laboratorio de la economía medieval. Pero mientras los hombres discutían cifras, en los establos oscuros ocurría lo innombrable. Allí, una mujer picta parió sobre la paja sucia, con más de un 60% de probabilidad de que su hijo muriera antes del primer año. 3 días de recuperación, y luego de nuevo a la cadena, como si el parto fuera solo una breve interrupción de su condición de mercancía. En otra esquina, una noble franca intentó comprar su libertad, ofreciendo oro escondido en su tierra. Los mercaderes escucharon, enviaron hombres a recuperar el tesoro y una vez asegurado, la vendieron de todas formas. El concepto de honor no se aplicaba a quien no era considerada persona. Los cronistas árabes y bizantinos quedaron impresionados por la escala de esta industria. Dublín rivalizaba con Roma en número de transacciones. 3 barcos llegaban por semana en temporada alta, cada uno con entre 30 y 60 cautivas. El cálculo es escalofriante. Miles de mujeres procesadas cada mes, decenas de miles cada año, durante siglos. El comercio más constante no era el de pieles, ni hierro, ni sal, era el de cuerpos. Aquí cabe preguntarse, cuando el cuerpo se convierte en moneda, ¿qué queda del alma? ¿Cómo podía una sociedad justificar que la belleza de una joven se transformara en condena, que la maternidad fuera utilizada como prueba de valor de mercado, que la fe cristiana que predicaba dignidad humana callara ante los gritos ahogados tras las paredes de los establos? La historia oficial recuerda a los vikingos como navegantes intrépidos, como comerciantes ingeniosos, como guerreros indomables. Pero el mercado de Dublín nos muestra otra cara, la de una civilización que perfeccionó la esclavitud femenina con una eficiencia que siglos después se repetiría en el Atlántico. Cada dracar que salía hacia nuevas tierras llevaba en su interior no solo guerreros y mercancías, sino también cadenas, sogas, grilletes. La expansión nórdica se financió con humo de aldeas y con lágrimas de mujeres. Y mientras el río Liffey reflejaba las hogueras de la noche, el eco de los cantos vikingos no celebraba el comercio de bienes,
sino el triunfo de un sistema donde la dignidad femenina se reducía a polvo bajo el peso del cálculo económico. El oro brillaba, sí, pero detrás de ese brillo había sombras que la historia intentó olvidar. En Islandia, hacia el año 970, un hombre barbudo se subió a una roca en Thingvellir y comenzó a recitar en voz alta las leyes de Gragas, memorizadas como si fueran salmos. Lo que declamaba no era poesía, era sentencia. El cuerpo de una mujer thrall pertenece enteramente a su amo, sus hijos también. Ella no puede poseer nada, no puede testificar, no puede exigir compensación. Existe fuera de la ley, salvo como propiedad. Aquellas palabras no eran metáforas, eran la arquitectura jurídica de una muerte en vida. A miles de kilómetros, un monje podía copiar evangelios de redención, pero en Islandia, el derecho escrito garantizaba que las mujeres esclavizadas jamás serían reconocidas como personas. La historia de Asa lo demuestra con crudeza. Había sido capturada en Irlanda, aprendió la lengua nórdica, parió 2 hijos y tejía con destreza excepcional. Todo eso la convertía en un bien valioso. Un día, Thorstein Redbeard, en medio de una disputa con su vecino, blandió un hacha y la golpeó por accidente. Asa murió al instante. En cualquier otro contexto, hubiera sido un asesinato. Bajo la ley vikinga, fue destrucción de bienes. La indemnización, 8 marcos de plata. Su muerte fue registrada con la misma frialdad que la pérdida de una oveja en tormenta. El derecho no se limitaba a autorizar el dominio absoluto del amo. Lo refinaba hasta en sus absurdos. La costumbre del regalo matutino permitía a los anfitriones prestar a sus esclavas a los invitados, como si fueran copas de hidromiel. Negarse no era posible, y cualquier hijo nacido de estas atenciones pertenecía automáticamente al dueño de la mujer, no al padre biológico. Así fue como Ragnhild, durante un banquete en el que 5 jefes negociaban alianzas, fue entregada a distintos hombres cada noche. 9 meses después, dio a luz a un hijo sin padre definido, un niño que creció sin nombre propio, reducido a un pronombre de propiedad. El sistema incluso regulaba la discapacidad y la violencia. Si una esclava era golpeada por alguien ajeno al amo y quedaba lisiada, la compensación no iba a ella, sino al dueño, que veía reducido el valor de su herramienta. Gudrun, tras ser brutalmente atacada por un mercader visitante, nunca volvió a trabajar igual. El comerciante pagó 3 marcos al amo por la pérdida de productividad. Para Gudrun no hubo más que la prolongación del dolor en un cuerpo quebrado. Las leyes también establecían una trampa casi cruel. Si una esclava paría 3 hijos que sobrevivieran hasta la adultez, podía aspirar a la libertad. Pero era una promesa imposible. La mortalidad infantil superaba el 50%. Las mujeres morían en partos sucesivos, debilitadas por trabajos extenuantes, y aun si todo se cumplía, la libertad dependía de la voluntad del amo, que podía revocar su palabra. De miles de registros, apenas una docena de mujeres obtuvo esa manumisión. Para la mayoría, fue un espejismo que las llevó a multiplicar hijos que serían, a su vez, esclavos. Detrás de estos párrafos legales se escondía un principio perturbador: convertir el abuso en rutina, borrar la humanidad de la víctima hasta que la violencia pareciera una simple transacción económica. La ley no solo justificaba, sino que perfeccionaba la crueldad. Creaba una realidad donde las mujeres no eran sujetos, sino objetos animados, herramientas que respiraban. Una sociedad entera construía su estabilidad sobre la anulación de la mitad de la especie. Aquí la reflexión es inevitable. Cuando el derecho se convierte en herramienta de dominación, ¿a quién protege en realidad? No a la comunidad, no a la moral, no a la justicia. Protege únicamente a los que poseen el poder. ¿Y qué ocurre con la memoria de quienes quedaron fuera de la ley? Se disuelve, se evapora como humo de hoguera. Asa, Gudrun, Ragnhild. Sus nombres apenas sobreviven en relatos que los reducen a notas al pie.
Pero detrás de cada nota hubo una vida con sueños, con canciones, con lenguas que la historia decidió callar. Brianna tenía 17 años cuando su mundo se derrumbó. Hija de un linaje irlandés destinado a sellar alianzas políticas, se preparaba para un matrimonio que uniría reinos contra la expansión nórdica. En 3 días, pasó de bordar su ajuar nupcial a vestir el vestido de novia de su madre muerta, aún impregnado de olor a humo y sangre. Su nuevo esposo era el asesino de su padre, Jarl Erik, que había separado la cabeza del anciano con sus propias manos. La boda se celebró en la misma sala donde las paredes aún conservaban manchas del combate. Los guerreros hicieron apuestas sobre cuánto tardaría la joven en dejar de resistirse. Algunos dijeron 1 semana, los más experimentados, años. Pero todos sabían que, tarde o temprano, la voluntad se quebraría. Este patrón se repitió en Escocia, donde la hija de un Mormaer fue obligada a casarse con el hombre que había estrangulado a su padre. Tuvo 4 hijos, todos ellos futuros saqueadores que lideraron expediciones contra los pueblos de su madre. En Francia, una viuda noble fue desposada con el asesino de su marido, apenas un mes después de la masacre. Sus propios hijos del primer matrimonio crecieron como esclavos en la misma casa que debía haber sido herencia legítima. En Sajonia, una princesa se convirtió en esposa de quien había incendiado su ciudad y ejecutado a 300 ciudadanos. En la boda, él vestía aún la armadura ennegrecida por el fuego. No eran matrimonios, eran absorciones, estrategias calculadas para borrar dinastías rivales y legitimar conquistas a través de la sangre. Los hijos nacidos de estas uniones llevaban la apariencia de sus madres, pero la lengua, la fe y la lealtad de sus padres vikingos. Crecían hablando nórdico, venerando a Odín, aprendiendo a despreciar las canciones que sus madres entonaban en secreto. Esos niños eran armas biológicas, la prueba de que la conquista no necesitaba espadas cuando se podía sembrar en el vientre de la vencida. Los estudios genéticos modernos confirman esta verdad perturbadora. La mayoría de la línea masculina en Islandia es escandinava, mientras que la femenina es en gran parte celta, sobre todo irlandesa y escocesa. Esos datos no son fríos porcentajes, son cicatrices de miles de Briannas obligadas a parir hijos que nunca pudieron llamar propios. Detrás de cada cifra hay un silencio impuesto, un recuerdo convertido en ceniza. Algunas mujeres intentaron resistir con ingenio. Enseñaban a sus hijos historias de su pueblo disfrazadas de cuentos nórdicos. Preservaban genealogías en canciones que parecían inocentes. Incluso envenenaban lentamente a sus esposos, como Gudrun de las Hébridas, quien tras 10 años de obediencia aparente, logró matar al hombre que había destruido a su familia. Pero incluso la venganza era relativa. La ley vikinga aseguraba que, al morir el marido, la viuda pasaba a manos de otro varón de la familia. La libertad era una palabra inexistente. Las bodas forzadas fueron también un teatro político. Cuando Brianna se sentaba en la mesa de Erik, rodeada de los mismos hombres que habían masacrado a su familia, se convertía en rehén viva. Su sufrimiento era garantía de obediencia para los sirvientes, que sabían que cualquier intento de rebelión recaería sobre ella. Su cuerpo era tratado como frontera conquistada, recordatorio constante de que la nobleza irlandesa ya no era dueña de sí misma. Y aquí surge la pregunta que debería estremecernos. ¿Puede una nación nacer de una violación? Europa del Norte se consolidó sobre estas uniones forzadas, donde la política se mezcló con la violencia íntima. Los linajes que más tarde fundarían reinos y parlamentos llevaban en sus venas la marca de matrimonios celebrados en salones manchados de sangre. Se nos habla de alianzas dinásticas, pero pocas veces se dice su verdadero nombre: esclavitud sexual convertida en política de Estado. Brianna, al igual que tantas otras, sobrevivió para dar hijos a su enemigo, hijos que serían celebrados como héroes en sagas, mientras su madre permanecía invisible en las crónicas. La historia oficial registró a los reyes, los jarls, los guerreros, pero detrás de cada nombre masculino
hubo una mujer obligada a borrar el suyo. Y esa invisibilidad, más que la espada, fue el triunfo más cruel de los vikingos. En una granja islandesa hacia el año 960, 3 generaciones de mujeres compartían el mismo techo y el mismo destino. La abuela había sido capturada en Escocia décadas atrás. Recordaba vagamente un puerto de piedra, canciones en gaélico y el rostro de su madre que nunca volvió a ver. La madre, nacida en esclavitud, no conoció otra vida que la servidumbre. La nieta, de apenas 7 años, no podía siquiera imaginar qué significaba ser libre. Para ella, la esclavitud no era condición sino identidad. Era thrall, como se es morena o alta, un rasgo inmutable. La abuela se aferraba a los recuerdos de su juventud como a brasas escondidas. Sus historias hablaban de paisajes verdes, de libertad, de fiestas en verano. Las contaba en secreto, como si fueran cuentos de hadas. Para la nieta, sonaban irreales, leyendas de un mundo inexistente. La madre ocupaba un lugar intermedio. Había crecido escuchando esos relatos, pero jamás los había vivido. Sabía lo que se había perdido, pero no podía enseñarlo. A sus hijos solo podía legar estrategias de supervivencia, cómo evitar castigos, cómo dosificar la fuerza para resistir largas jornadas, cómo aparentar obediencia para ganar pequeñas concesiones. La psicología del cautiverio se transmitía como herencia invisible. El miedo se volvía hábito. La hipervigilancia impedía dormir profundamente. La disociación, ese mecanismo por el cual la mente se separa del cuerpo durante la violencia, se convertía en costumbre hasta producir una especie de anestesia emocional. Los niños crecían viéndolo como normal. Sabían que las lágrimas no cambiaban nada, que el silencio era la única forma de protección. Astrid, una niña de 7 años, descubrió lo que significaba ser propiedad cuando intentó jugar con la hija del herrero libre. La pequeña la rechazó con un insulto aprendido de los mayores: Thrall, brat. Astrid corrió a llorar detrás del granero. Fue entonces cuando su madre se vio obligada a decir en voz baja la verdad, que nunca debería decirse a un niño. No somos personas, somos cosas. Esa frase, sencilla y devastadora, marcó a la niña como un hierro caliente. Su futuro estaba sellado desde antes de nacer, porque la esclavitud era hereditaria, transmitida por la sangre materna como una maldición imposible de romper. Las consecuencias se extendían más allá de lo visible. El hambre crónica durante los embarazos dejaba huellas en los cuerpos de los hijos: estaturas bajas, huesos frágiles, susceptibilidad a enfermedades. El trabajo repetitivo deformaba manos y espaldas, generando dolencias que se acumulaban generación tras generación. La esclavitud no solo robaba libertad, esculpía cuerpos más débiles, más vulnerables, creando un linaje marcado por el dolor. Algunos intentaban resistir a su manera. Las madres enseñaban canciones en lenguas prohibidas, preservando un eco de identidad. A escondidas, transmitían oraciones cristianas disfrazadas de nanas. La lengua, convertida en susurro, era el último refugio de lo que había sido. Sin embargo, la mayoría de los niños terminaba hablando únicamente nórdico, adorando a dioses que no eran suyos, creciendo en hogares donde la violencia era normalidad. La herencia cultural se diluía como tinta en el agua. La esclavitud vikinga fue, en esencia, una ingeniería psicológica. No se conformaba con dominar el cuerpo, buscaba quebrar el espíritu, borrar la memoria, convertir a seres humanos en objetos que aceptaban su condición. Y lo más inquietante es que, en muchos casos, lo lograba. Cuando una niña crecía creyendo que su destino era inevitable, el sistema había triunfado. Aquí la pregunta duele todavía. ¿Qué queda de la dignidad humana cuando la mente misma comienzan a olvidar que alguna vez existió la libertad? ¿Cómo sanar cicatrices invisibles que se transmiten de madre a hija durante siglos? Los arqueólogos pueden desenterrar huesos deformados. Los genetistas pueden rastrear linajes mezclados. Pero el trauma psicológico, ese que se hereda como un eco en las pesadillas,
nunca podrá medirse del todo. La historia oficial habla de sagas gloriosas, de héroes y conquistas. Pero en la trastienda, en granjas como aquella, se libraba otra saga, la de mujeres y niñas que aprendían a aceptar la esclavitud como única realidad posible. Una saga sin bardos, sin poesía, escrita únicamente en cicatrices y silencios. La resistencia de las esclavas vikingas rara vez podía escribirse con victorias, pero sí con gestos que estremecían incluso a sus verdugos. Una de las historias más temidas fue la de Deirdre, una irlandesa capturada en su juventud y obligada a preparar hidromiel en la sala de Hrothgar. Durante 3 años, recogió hongos venenosos en los bosques cercanos, secándolos y reduciéndolos a polvo. Esperó el momento propicio, la celebración de una victoria naval. Aquella noche, 12 guerreros bebieron hasta el amanecer, y 12 cuerpos quedaron retorcidos en el suelo con espuma en los labios. Cuando la atraparon, no intentó huir, solo preguntó, ¿todos muertos? Y al escuchar que sí, sonrió. Esa sonrisa, cuentan, pesó más que la ejecución en rueda que le infligieron durante 3 días. Otras eligieron caminos igualmente brutales. Rusa, una eslava de rostro sereno, se convirtió en concubina de 5 jefes diferentes. Cada uno murió degollado en su lecho, siempre confiado, siempre desarmado. Los cronistas nórdicos escribieron sobre ella con una mezcla de horror y fascinación, llamándola la loba silenciosa. El precio que pagó fue su propia vida, pero su nombre sobrevivió más que el de muchos de sus amos. Hubo también rebeliones colectivas. En el mercado de Hedeby, un grupo de 20 mujeres acumuló aceite de lámpara durante meses. Una noche ventosa, incendiaron 6 puntos del recinto al mismo tiempo. El fuego devoró establos, chozas y corrales. 17 murieron en las llamas que ellas mismas encendieron, prefiriendo el humo y el dolor inmediato a seguir siendo vendidas. Las 3 que sobrevivieron fueron ejecutadas públicamente, pero el recuerdo del fuego sembró temor entre comerciantes, que hasta entonces habían creído el sistema invulnerable. Otras formas de resistencia fueron más silenciosas, pero no menos poderosas. Algunas madres, al dar a luz, optaban por asfixiar a sus recién nacidos en secreto, convencidas de que la muerte era más misericordiosa que una vida de cadenas. Los nórdicos llamaban a estos actos destrucción de bienes, pero en realidad eran declaraciones desesperadas de amor materno. Algunas mujeres desfiguraban su rostro para perder valor en el mercado. Otras recurrían al ayuno extremo hasta reducir su cuerpo a un espectro, negándose a ser útil. La fe se convirtió también en arma. Las esclavas cristianas se aferraban a oraciones repetidas hasta el trance, provocando estados de catatonia que las volvían inservibles. Para los amos era frustración, para ellas era último refugio. En ese desdoblamiento espiritual encontraban la única libertad posible, la de desaparecer hacia adentro. El precio de la resistencia siempre fue altísimo. La tortura y la muerte acechaban a cualquiera que osara desafiar el orden. Sin embargo, cada acto de rebelión, una copa envenenada, un incendio, un niño salvado del destino de esclavo, recordaba a los dueños que nunca tendrían control absoluto. Cada mujer que se levantaba contra el sistema sembraba una grieta en la aparente omnipotencia vikinga. Y aquí surge la reflexión. ¿Qué hace que alguien prefiera la muerte a la servidumbre? ¿Qué chispa de dignidad se mantiene encendida incluso en los lugares más oscuros? La respuesta, quizás, es que la humanidad nunca desaparece del todo, ni siquiera cuando se la intenta reducir a mercancía. La resistencia, aun condenada, fue prueba de que esas mujeres nunca fueron simples objetos, eran personas, y en sus gestos desesperados dejaron huellas que ni el fuego ni el silencio lograron borrar. En las sagas oficiales, casi nada de esto aparece. Los poetas celebraron batallas, no venenos. Cantaron expediciones, no lágrimas. Pero en los rincones del recuerdo, entre cenizas y susurros, persiste la otra saga, la de mujeres que supieron morir de pie aunque hubieran vivido arrodilladas.
Cuando hoy pensamos en los vikingos, la imagen popular es la de barcos con proas en forma de dragón, cascos resplandecientes y exploradores intrépidos. Pero el verdadero legado, el que rara vez se nombra, es el de un continente marcado por cicatrices invisibles. Los cimientos de Escandinavia medieval, sus mercados, sus rutas comerciales y hasta sus sagas, se construyeron sobre la carne de 500.000 de mujeres arrancadas de sus tierras. La arqueología lo confirma. En Dublín, bajo las calles modernas, se han encontrado restos de grilletes, corrales y fosas comunes. Ese suelo que hoy pisan turistas sonrientes fue, durante 3 siglos, un infierno regulado. En Hedeby, en Dinamarca, los vestigios de grandes mercados revelan la logística de un sistema que trataba a los cuerpos como inventario. Y en sepulturas navales en Noruega y Suecia, múltiples esqueletos femeninos aparecen junto a caudillos, confirmando que el sacrificio de Sigrid no fue excepción, sino práctica reiterada. La genética añade otro nivel de testimonio. Estudios en Islandia demuestran que el 62% de la línea paterna proviene de Escandinavia, mientras que el 63% de la línea materna es celta. Esos números son la huella de miles de Brianna, de cientos de Ragnhild, de incontables mujeres absorbidas en matrimonios forzados. Detrás de cada porcentaje hay una historia de llanto silenciado, de cuna robada, de generaciones enteras destinadas a vivir como propiedad. Y sin embargo, la memoria oficial ha preferido callar. Los museos celebran las naves largas como maravillas de ingeniería, sin mencionar que esas mismas naves transportaban esclavas en sus bodegas. Las series televisivas convierten a los vikingos en héroes románticos, guerreros casi nobles, pero rara vez muestran a las mujeres encadenadas que financiaron su gloria. El turismo en Escandinavia vende recuerdos con cascos y runas, pero no ofrece monumentos a las esclavas que fueron humo en funerales o mercancía en subastas. La cultura moderna ha convertido a los verdugos en símbolos y a las víctimas en olvido. Recordar es un acto de justicia, porque Sigrid existió, aunque su nombre casi no quedó escrito, porque Aldred rezó en vano en la bodega de un barco, porque Marie gastó sus manos girando piedras hasta que se doblaron, porque Isabel parió hijos que nunca pudo abrazar, porque Marguerite fue pulida como joya para ser vendida a quien pagara más, porque Brangwyn olvidó su lengua natal tras ser vendida 16 veces. Ellas fueron la columna oculta de una civilización que presumía fuerza, pero cuya verdadera base fue el sometimiento sistemático de mujeres. Y aquí está la pregunta final, dirigida a quien escucha esta historia. ¿Qué hacemos con esta memoria? ¿Seguiremos romantizando a los vikingos en camisetas y logotipos deportivos, ignorando que fueron traficantes de seres humanos? ¿O seremos capaces de reconocer que la gloria que celebramos fue financiada con la humillación de miles de vidas? Recordar no devuelve lo perdido, pero impide que la indiferencia siga siendo cómplice. El humo del barco de Sigrid se disolvió en el cielo del Volga hace más de 1000 años. Nadie lloró por ella. Nadie grabó su tumba. Nadie escribió su historia. Pero hoy, al rescatar su memoria, al pronunciar su nombre, al reconocer que su muerte no fue un accidente sino parte de una maquinaria, le devolvemos una parte de lo que le robaron: humanidad. Porque esas mujeres fueron más que cifras, más que propiedad, más que sombras en crónicas escritas por hombres que las ignoraron. Fueron hijas, madres, hermanas, y aunque la historia intentó borrarlas, la genética, la arqueología y la memoria insisten en recordarnos que existieron, que su sufrimiento no fue colateral, sino central, que sin ellas no habría habido expansión, ni riqueza, ni sagas. Este es el verdadero legado de los vikingos, un imperio fundado sobre la negación de la mitad de la humanidad. Recordarlo es el mínimo tributo que podemos ofrecerles. Si esta verdad oculta te ha estremecido, si crees que merece ser contada, comparte este video, deja tu comentario y suscríbete. Porque mientras hablemos de ellas,
Mientras pronunciemos sus nombres, el silencio impuesto por siglos empezará a romperse. Ellas existieron y merecen ser recordadas.